más compañeros. También ya estamos empezando a grabar nuestra sesión. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y todas por estar aquí en esta tarde de miércoles, cada 15 días que hemos venido realizando durante todo este año 2021, en los cuales hablamos de los derechos humanos y su relación con la justicia desde distintos puntos de vista, ¿no? Entonces, em, pues sí me gustaría agradecerle a todas las personas que se han tomado el tiempo de venirse conectando recurrentemente cada fin de semana, perdón, cada semana o cada 2 semanas, porque yo sé que eso implica pues mucho compromiso, ¿no? Entonces, bueno, gracias por estar acá. Vamos a presentar a nuestra ponente de esta tarde. Ella es Adriana Marcela Bonilla Zipa. Ella es licenciada en Educación Básica con énfasis en lengua castellana por la Fundación Universitaria de Monserrate de la ciudad de Bogotá. Es diplomada en Narrativas Literarias y Cinematográficas por el Instituto Caro y Cuervo, Seminario Andrés Bello, también de la ciudad de Bogotá. Es diplomada en Política Pública de Infancia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales del Paraguay. Es maestra en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYT, y actualmente es doctorante en el Colegio de San Luis. Ella ha venido especializándose en una serie de temas relacionadas con la educación, con la pedagogía y cómo hacer que estos temas que normalmente se enseñan desde la norma ahora puedan ser enseñados con recursos didácticos interesantes, ¿no? Entonces, gracias Adriana por estar acá esta tarde. Si quieres encender tu micrófono, em, yo en el momento que me digas, voy a empezar a poner tu presentación. Hola, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por la presentación y por el espacio. Muchísimas gracias, David, pues por la invitación. Trataré de que estos 50 minutos sean 50 o 45, ya dependiendo de cómo nos va en este proceso de reflexión, pues que sean agradables para todos. En el momento, bueno, ya David les dijo, voy a pedir el favor que me ayuden con la presentación y porque también les quiero compartir un video acerca del proceso y que pues nos va a ayudar como a darnos un poco más de contexto frente a lo que vamos a hablar. Entonces, pues si quieres ya puedes empezar mostrando la presentación, por favor. ¿Ahí Bueno, se ve? Sí, ¿verdad? sí, ya se ve, muchísimas gracias. Bueno, pues hoy les vamos a hablar, o bueno, voy a hablarles de El olvido que seremos, que es una novela. También hay una película y hay un documental, pero ya les iré comentando. El uso literario, el uso de la literatura y el cine para la enseñanza de los derechos humanos. Vamos a hablar de eso. Justo como ahorita lo mencionaba David, la idea es que empecemos a ver los derechos humanos fuera del contexto jurídico. Eso no quiere decir que no sea importante el contexto jurídico, es muy importante. Pero justo para ampliar esta comprensión de los derechos humanos es que se ha venido como tratando de establecer conexiones, ¿no? Para que sean más significativos al momento de comprenderlos, ¿no? Además, eso también nos puede servir en nuestra vida cotidiana. Entonces, por favor, ¿le puedes dar a la siguiente? Bueno, para empezar, quiero aclararles que estas reflexiones son solo un punto de partida. Eh, Probablemente van a encontrar mejores reflexiones o otras que les guste más. Y les pido que por favor me las compartan, porque eso es lo enriquecedor de estos procesos, que podemos encontrar puntos de encuentro en muchos aspectos. Además, con esta exposición estará dividida en dos partes. La primera, desde mi quehacer educativo,
y la segunda parte se enfocará en la novela del olvido que seremos y su uso para la enseñanza de los derechos humanos. Entonces hoy les quiero hablar del ejercicio docente y cómo llegué en mi práctica educativa a los derechos humanos. ¿A qué voy con esto? Los derechos humanos, justo porque están como en un marco jurídico, se piensa que están distantes, ¿no? Entonces cuando hablamos de ellos, pues los ponemos fuera de nosotros, ¿no? Como si estuvieran en un plano abstracto. Cuando la educación empieza a trabajar con ellos, los toma como si fueran una balanza o un equilibrio o algunos valores éticos a seguir. Todo sirve y así también se pueden ver. Pero en este proceso nos vamos dando cuenta que esto implica muchísimas cosas para reflexionar, ¿no? Entonces, cuando me encontré con los derechos humanos y comencé a abordarlos desde mi área de conocimiento, como ya David les mencionó, mi área de conocimiento es la lengua castellana y la literatura, pues obviamente cuando estamos en el ejercicio de docente, a ti no te dicen vas a enseñar derechos humanos, te dicen das la clase de español o das la clase de literatura o enseñas comprensión de lectura o estas cosas, ¿no? Entonces comencé a reflexionar en la práctica, perdónenme, le pongo silencio a mi celular, porque qué pena con ustedes, ya. Entonces en la práctica educativa, comencé a pensar en los derechos humanos dadas el contexto colombiano. Por eso aquí les pongo que la mayoría de cosas las voy a poner en contexto colombiano, que no dista mucho de los contextos latinoamericanos, del contexto mexicano en el que en los últimos años he estado, pero pues sí hago énfasis en que voy a hablarles del contexto específicamente colombiano. Y pues hay una idea de la que parto y es que los derechos humanos también son productos culturales. Entonces, luego de esto, pues les hago como un contexto más amplio. Cuando llegué a la maestría en Derechos Humanos de la Autónoma de San Luis Potosí, desarrollé un proyecto que estaba enfocado a los derechos humanos, a la enseñanza de los derechos humanos, pero usando productos culturales como la literatura. Y pues esto resultó muy enriquecedor para la práctica pedagógica, en este caso para mi práctica pedagógica, porque me permitió resignificar lo que yo comprendía por derechos humanos y además también mediar en este proceso de enseñanza. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, volviendo al contexto de la práctica pedagógica en Colombia, el ser docente, y creo que sin temor a equivocarme también en la práctica mexicana, creo que es un trabajo extenuante que está degradado y mal pagado. Y creo que también en la labor docente hay como una especie de desesperanza porque justo se han tomado medidas frente a la educación y se le da una sobrecarga al proceso educativo, pero parece que se le dejara solo, ¿no? Se le da mucha responsabilidad, pero a veces no están todos los medios. Francisco, ¿podrías cerrar tu micrófono? Gracias. Bueno, en este contexto, yo empiezo a trabajar en una institución educativa como docente de español y de comprensión de lectura. Y se me ocurrió que podía trabajar con la novela de Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos. Y en este proceso, pues los estudiantes y yo aprendimos un poco de historia de Colombia, porque creo que nos han mediado... no, ¿me la devuelves, por favor? Nos han mediado la historia también, entonces solo se cuenta cierta parte de la historia. Cómo se entendía el conflicto, lo fuimos entendiendo también, sobre todo en estas coyunturas que ha enfrentado Colombia y estas diversas situaciones, ¿no? La verdad, cuando terminamos de leer el libro, pues fue un ejercicio que nos conmovió.
Y al finalizar, una de las estudiantes me hizo una pregunta que creo que es muy relevante porque es una pregunta de esas que te cambian la vida y te cambian la percepción. Y fue, profe, si el protagonista de la novela era bueno, ¿por qué lo mataron? Frente a esa pregunta, a la fecha no tengo una respuesta, pero a mí en mi práctica pedagógica me abrió todo un panorama para reflexionar frente a eso que estaba pasando, ¿no? Frente a esos imaginarios que vamos construyendo alrededor de los derechos humanos. Por ejemplo, nos encontramos con dichos como de es que el corrupto sí paga, es que los derechos son solo para los ricos, es que bueno, ¿no? Y nos encontramos con contrastes como la del protagonista en que pues lo mataron luego de una lucha social, ¿no? Que él estaba haciendo. No siempre hay respuestas a las preguntas que hacen los estudiantes y no siempre tiene que haberlas, ¿no? Pero eso es lo importante, que abre un mundo de posibilidades para que el estudiante piense y también para que como docentes estemos continuamente en este proceso de reflexión, que finalmente no solo es el estudiante, el protagonista, el docente también tiene ahí un peso de aprendizaje. Siguiente, por favor. Bueno, en este contexto, entonces, pues digamos que más la situación cultural y social que tiene Colombia, las situaciones de justicia que se dan alrededor del mundo, todo esto fue como un conjunto de acciones que hizo que yo pensara, yo empezara a pensar en mi práctica educativa cómo entender desde mi área de conocimiento los derechos humanos o cómo mediar, ¿no? Cómo llegar hasta allá, sobre todo para el desarrollo de un pensamiento crítico, ¿no? Porque estamos en un mundo que rápidamente cambia. Entonces, hoy estamos hablando de algo, mañana sale el TikTok y hablamos de otra cosa. A veces las noticias duran una semana y luego cambian y bueno, ¿no? Justo por eso es que tenemos que buscar formas de adaptación a estos cambios. Eh, entonces, con este contexto, la educación en derechos humanos en Colombia y el sistema educativo, que es el que más conozco, digamos que tiene los derechos humanos como eje transversal, ¿no? En todas las áreas. Sobre todo en el de ciencias sociales. Desde mi perspectiva, pienso que no debería ser así. No solo, los derechos humanos no son una cosa que solo obedece a las ciencias sociales. Creo que se puede ampliar a muchas más áreas. Eh, entonces, a partir de ese proceso de investigación que ya les mencioné de la maestría, yo partí de tres preguntas básicas. ¿Cómo entender los derechos humanos? ¿Cómo educar en este tema y a través de qué herramientas? Entonces, esas tres preguntas son las que van a guiar, digamos, esta exposición el día de hoy. Siguiente, por favor. Bueno, para entender cómo comprender los derechos humanos, aparte de leer mucho de los temas y de abordar la perspectiva crítica iberoamericana de los derechos humanos, realicé algunas entrevistas con docentes y estudiantes en el contexto colombiano y pues lo que yo quería saber era cómo percibían ellos la educación en derechos humanos, qué se decía de la enseñanza y cómo los podríamos empezar a comprender. Entonces, pues dieron algunas respuestas que traté como de ordenarlas en la diapositiva que les estoy mostrando. Algunos expresaron que existía desconocimiento frente al tema de los derechos humanos, que es verdad, hay mucha información, pero parece que se mantuviera de esta forma abstracta, ¿no? De alguna manera se habla de una cultura anestesiada de los derechos humanos, ¿no? Porque se habla como si estuviera fuera de nosotros. Como una educación que se enseña desde lo abstracto, que no tiene credibilidad, se relaciona con los deberes de los ciudadanos, porque a veces relacionamos los derechos humanos con los deberes. Y la pregunta acá es, ¿qué implicaría para nosotros tener, no sé, un derecho digno a la salud? ¿No? O un bebé recién nacido, ¿qué deber tendría que cumplir para acceder a un derecho, ¿no? A un derecho humano.
son cosas que nos empezamos a preguntar, ¿no? Aparte de los derechos humanos, pues tienen, sabemos que se dan en un contexto, pero con el paso del tiempo pues tienden a evolucionar también, ¿no? Pues igual que los seres humanos. Se considera necesario, bueno, otras de las respuestas que dieron los maestros es que se consideraba necesario que solo para ciertas poblaciones, como por ejemplo en el contexto colombiano se habla de la población indígena, de las poblaciones afro, de las poblaciones LGTBQ. En otro docente me respondía que era como una bella ilusión, que quedaba muy bien escrita en el papel, y otro decía que era algo muy lejano, que se enseñaba en los primeros años de la primaria o en los primeros años de secundaria. En Colombia había una práctica en la que la policía era el que iba a veces a los colegios públicos a hablar de derechos humanos, ¿no? Y justo los ponía en esto del deber con el derecho, ¿no? Y se veían siempre desde fuera, no desde lo cotidiano. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, a partir de todo esto que leí, a partir de las respuestas que me dieron en las entrevistas, la idea de la que yo parto de la comprensión de los derechos humanos es que los derechos humanos son productos culturales. Por tanto, dan cuenta de luchas y procesos históricos por la emancipación y la dignificación de la vida. No están quietos, se readaptan, como les decía hace un momento, las necesidades, por ejemplo, que se tenían en los años 50 no son las mismas necesidades de ahora, ¿no? Se ganaron unos derechos en los años 60 laborales que no son los mismos de ahora, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas no se debe dar por sentado que porque ya está el derecho, entonces ya no hay que hacer nada, ¿no? Sino precisamente por eso es que siempre tenemos que voltear al otro, ¿no? Porque quizás yo ahorita puedo tener un lugar de privilegio, por decirlo así, pero hay otra persona que viene detrás mío que tal vez ya no tenga ese derecho. Un ejemplo, en Colombia, por ejemplo, pensionarse, llegar a la edad de pensión está siendo casi imposible, ¿no? Cuando, por ejemplo, después de los 50 años, pues tú ya no tienes oportunidades laborales, ¿no? Entonces eso va dificultando que tú tengas derecho a una vida digna, ¿no? Que se te vayan respetando estos procesos de dignificación por la vida. Siguiente, por favor. Bueno, en este proceso entonces, pues descubrí que podríamos empezar a entender los productos culturales como la literatura y el cine en contextos educativos de forma diferente, ¿no? Más que, no sé si les pasaba que en algún momento se portaban mal y los ponían a leer por castigo, ¿no? Entonces tienes que leer por castigo, desaprovechando esa riqueza que hay en la lectura, ¿no? En la forma de leer, en cómo te encuentras con el libro, en lo que te puede generar. Y lo mismo en el cine, entonces a veces usamos el cine. Si un profesor tiene, no sé, una hora libre o tenemos algún espacio, entonces lo que hacemos para entretener es que se pongan a ver cualquier película y a esa película no se le hace un proceso de seguimiento. Todas las películas tienen esa misma oportunidad, así sean las más básicas como... Bueno, es que yo pensaba antes que las películas de superhéroes eran básicas, pero realmente son enriquecedoras y tienen también una postura ideológica y política frente a las construcciones de las problemáticas sociales, ¿no? Entonces eso también tendría que verlo. De fondo, todo lo que nosotros vemos tiene una ideología, ¿no? Bueno, entonces, pues como les venía contando, decidí explorar el campo de la literatura y el cine, y en este caso retomé la novela del olvido que seremos, su documental que es Carta a una sombra y pues su reciente adaptación al cine de la película. Y acá le voy a pedir el favor a David que me puede ayudar a proyectar el video para que tengamos como un contexto
de lo que se trata en la película del olvido que seremos, que tiene mucha relación con el libro. Creo que no escuchamos, ¿cierto? Ok. Sí, no se escucha. Déjame ver qué está pasando. Bueno, mientras David nos ayuda a resolver esto de la tecnología, bueno, les voy a ir contando el contexto de la novela. El olvido que seremos es una novela escrita por Héctor Abad Faciolince. Voy a cerrar mi micrófono, a ver si ya. ¿Ahí ya se escucha? Sí, ya se escucha. Si acaso Yo no lo siempre escucho. pretendí... Ah, ya. Sí se oye, ¿verdad? Ok, entonces lo voy a poner desde el principio. Enseñar, he enseñado bien poco. Si acaso siempre pretendí enseñar a pensar con libertad. Fuiste el primero que se atrevió a hablar de salud pública en este país. A partir de este momento, eres imprescindible para el futuro de este país. Por las manos te llevas a la boca todas las bacterias recogidas durante el día. Tú y yo sabemos que si Dios de verdad existe, a él no le va a preocupar si lo adoramos o no. Que nunca he entendido mi posición profesoral como renuncia a mis derechos de ciudadano y a la libre expresión de mis ideas y opiniones. Los paramilitares están haciendo lo que se les antoja, como una fuerza de choque que pretende doblegarnos. En este país la vida vale muy poco. Es que nadie estaría preocupado por vos, si no fuera porque todos conocemos lo peligroso de tu compromiso en estos momentos. Mira, yo nunca me he arrodillado ante nadie, pero solo me arrodillo ante mis rosas. Te importan más los problemas de los demás que los de tu propia familia. Ningún problema es solo de los demás. Listo, muchas gracias, David. De nada, Bueno. déjame volver a la presentación. Sí, por favor. Bueno, entonces, siguiente, por favor. Entonces, El olvido que seremos es una novela escrita por Héctor Abad Faciolince, es un autor nacido en Medellín en 1958, es filósofo, estudió periodismo, fue expulsado de una universidad privada de Medellín, que es la Pontificia Bolivariana de Antioquia, porque él escribió un artículo en contra del Papa. Luego de la muerte de su padre se exilia en España e Italia y regresa a Colombia en 1992. En 1998 se le otorga el premio Simón Bolívar y escribe El olvido que seremos en el 2006 como una forma de protestar frente a la creciente publicación de libros biográficos de paramilitares y narcotraficantes. En Colombia hubo en los 2000, sobre todo en la primera parte de los 2000, como un auge de una literatura que era como una oda a
a los paramilitares y al narcotráfico. Entonces, bueno, incluso a los grupos armados como las FARC y el ELN. También eran novelas de narco por todo lado, era Sin tetas no hay paraíso, un montón de productos que se fueron haciendo a través de, o construyendo a través de esta narrativa. Entonces Héctor Abad Faciolín se dice, no, pero a ver, solo se está contando la parte de la historia como desde los malos, por decir así, esa es la descripción que él da. Y lanza el olvido que seremos como una forma de protestar. Esta novela está basada en hechos reales, en los que cuenta la historia de Héctor Abad Gómez y sus continuos enfrentamientos con el Estado, con los grupos al margen de la ley, sus posturas políticas, su lucha en favor de los derechos humanos y una época en la que surgían diferentes conflictos en Colombia y además se iban evidenciando los cambios que se requerían, ¿no? Para comenzar a trascender no solo en aspectos jurídicos, sino también en aspectos sociales y culturales dentro del país. Sobre todo para atender necesidades básicas de la población, como en el caso de, siguiente por favor, de Héctor Abad Gómez. Él era médico de profesión, pero se dedicaba a la medicina social. Entonces, una de sus principales luchas fue que se empezaran a atender el bienestar de las personas, ¿no? Desde lo básico, desde estos cuidados como lavarnos las manos, ¿no? Que en esta época sabemos que es súper importante para no contagiarnos, por ejemplo, ¿no? Pero en ese momento, que eran los años 70, 80, pues él hacía como un énfasis en la necesidad de promover este tipo de salud, ¿no? Bueno, para comenzar les voy a leer uno de los párrafos con los que comienza esta historia. Dice, el 25 de agosto por la noche sucedió el hecho que más dolor me ha dado. Desde que estoy vivo, mataron a mi padre, mataron a mi papá, lo mataron por motivos políticos. ¿Quién? No se sabe, y quizás no se sabrá nunca con exactitud. Pero él sabía, y nosotros sabemos, que el asesino viene de la derecha. Llámese esta ejército, grupos olárquicos, terratenientes, policía militar. Ya ha pasado más de un mes y quisiera llorar otra vez, para dejar testimonio de mi dolor en estas páginas. Uno quisiera poder llorar todo el día, gritar, protestar, luchar, pero la vida se obstina en llevarnos por un rumbo más o menos estable, más o menos mediocre. La novela comienza con ese párrafo y da inicio a una historia que pues muestra a un ser humano, a un padre de familia, a un médico, a un profesor de medicina preventiva, a un hombre que está trabajando en las políticas públicas para fortalecer la salud pública, a alguien que está en la lucha social y que precisamente hace énfasis en que la lucha social se debe cimentar en servir a los demás, en mejorar las condiciones de vida, para que no se sufran, por ejemplo, de enfermedades que se pueden corregir con una buena higiene, ¿no? Héctor Abad Gómez se destacaba porque no perdía la fe en la humanidad. Creo que muchos de nosotros mantenemos esa fe. El autor del libro lo que hace, y lo que hace esta novela especial, es que va contando cómo el protagonista, sin tener superpoderes, sino siendo humano, se va enfrentando a sus mismos prejuicios. Por ejemplo, hay una parte en la novela que pues les voy a contar apartados, no les voy a hacer mucho énfasis en todo por si se animan a leerla, porque de verdad vale la pena que lo puedan leer o incluso que puedan aplicar como estos pasos a otras novelas que encuentren. Pero en este caso, el personaje se encuentra con que sus hijas salen con personas afrocolombianas y entonces él al principio dice como, no, yo no quiero que mi hija salga con negros, ¿no? Pero luego dice, pero a ver, esto hace parte de mi prejuicio, ¿no? Entonces también pone y nos pone de reflejo como
como seres humanos que a veces nos pasa, a veces estamos viviendo ciertos prejuicios, ¿no? Y así vemos al otro, con ciertos prejuicios. Se le tilda de comunista, que ya sabemos que esto es un escenario de la Guerra Fría, luego de terminada la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya al dividir los bandos, pues Estados Unidos entra con toda Colombia con la seguridad nacional, y pues todo lo que se vuelve social pues es comunista, ¿no? Entonces se empieza a hablar de él como alguien retrógrado para la sociedad. Se convierte en un líder político de un grupo que se llama la Unión Patriótica. Más adelante les comento qué pasa con ellos. Cuando él muere el 25 de agosto de 1987, y ese mismo día mueren otros 3 profesores de la Universidad de Antioquia que trabajaban en la lucha social por la defensa de los derechos humanos. Este libro por eso se hace tan especial y tan cercano, ¿no? Porque nos está contando una historia que aparentemente podría ser una ficción, pero nos está acercando a lo que es el ser humano. Estamos llenos de contradicciones y ambigüedades, pero eso es lo que somos, ¿no? Y defender los derechos humanos no significa que nosotros somos seres humanos perfectos, ¿no? Como todos tenemos miedos, estamos trabajando en los prejuicios y hacemos un montón de acciones para mejorar. Lo que se busca con esto es que no nos quedemos justo en esos prejuicios, sino que los superemos, ¿no? Por eso se trata de resignificar lo que estamos viendo. ¿Le puedes dar, por favor, a la siguiente diapositiva? Bueno. El contexto histórico y político en el que se desarrolla esta novela, pues se narra desde el nacimiento de Héctor Abad Faciolince, que es como en los años 50, pero realmente se hace un énfasis en los años 70 y 80 y principios de los 90. Como les menciono, no les voy a contar todo el contexto para que se animen a ver la película o a leer la novela. No estoy haciendo una promoción, es que creo que sí vale la pena. Bueno, como les comenté hace un momento, el 25 de agosto asesinan en Medellín a 3 líderes y defensores de los derechos humanos, que son Luis Felipe Vélez, Leonardo Betancur y a Héctor Abad Gómez. A los 2 primeros los asesinan en la mañana, y a Héctor Abad Gómez una mujer lo engaña y le dice que lo acompañe a la sede de ellos, de los derechos humanos. Él va y allá entran 2 sicarios y los matan. Este hecho registra en Colombia una muestra del poder paramilitar y oficial, y frente a la denuncia pública de vulneración y violencia de los derechos humanos que se vive en ese momento en el país. Luego, dentro del contexto histórico, pues está bueno, las políticas de Julio César Turbay Ayala, que es uno de los presidentes, y él tiene como un lema de mano fuerte y mano dura. Luego está Belisario Betancur, que él expide una ley de amnistía muy generosa para los grupos armados del país. Bueno, también sucede la erupción del volcán del Nevado del Ruiz el 13 de noviembre del 85, y eso afectó a los departamentos de Caldas y Tolima. El M-19, que es un grupo armado también de la guerrilla, que se da a nivel urbano, se toma una embajada, se toma también el Palacio del Gobierno para protestar, ¿no? Hay un cese al fuego, un intento por uno de los tantos tratados de paz que se han firmado en Colombia, y de ahí nace el Partido de la Unión Patriótica. Siguiente, por favor. Con este Partido de la Unión Patriótica, pues este partido es perseguido y exterminado literalmente con el lema del baile rojo. Entonces, Héctor Abad Gómez hacía parte de los políticos que estaban vinculados a este movimiento. Luego, el presidente Virgilio Betancur
vuelve a poner una política de mano tendida y pulso firme frente a las guerrillas. Y uno de los casos, bueno, crece el narcotráfico y los grupos paramilitares, porque en ese momento también pues hay un auge con todo esto del cartel de Medellín, que creo que hay muchas novelas que ya se han encargado de mostrar eso. El Estado colombiano declara algunos territorios como estado de excepción justo para justificar la entrada del ejército. Y supuestamente en algunos lugares había cese al fuego, pero realmente pues como se declaraban estados de excepción, no había forma de ver de verificar qué estaban haciendo el ejército en ese momento. Colombia adopta la política de seguridad nacional. En los países vecinos existen muchas dictaduras y pues el mundo en general en ese momento incrementa las violaciones de lesa humanidad. Voy a detenerme en lo que estaba pasando en los países vecinos porque en la siguiente diapositiva hay un caso que es emblemático y que por el que Héctor Abad Gómez se gana el respeto de algunos y el odio de muchos otros. Por esa época sale lo de las Madres de Mayo de Argentina y hay una señora que dice, no, pues eso no puede pasar aquí en Colombia, pero le pasó a ella. Siguiente diapositiva, por favor. La señora se llama Fabiola Lalinde Lalinde. Ella bueno, lamentablemente se volvió muy famosa porque después de 33 años le dan el cadáver, bueno, ni siquiera el cadáver, una parte de los huesos de su hijo. Su hijo muere en no es un enfrentamiento, el ejército literalmente lo secuestra y pues lo mata. Entonces, ese caso es emblemático porque es la primera ejecución extrajudicial que llega a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por la cual se responsabiliza a Colombia el 16 de septiembre de 1988. Un año luego de que Héctor Abad Gómez ayuda a la señora Fabiola Lalinde a poner la queja en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Siguiente, por favor. Este caso lo destaco porque, bueno, Héctor Abad Gómez primero tiene un protagonismo acá, pero además porque con este caso se empiezan a ver las oportunidades políticas de tipificar un delito como es la desaparición forzada, a sacarlo del mero secuestro, ¿no? Entonces el ejército y la fiscalía y todos los entes judiciales de Colombia decían, no, eso es solo un secuestro, pero no lo ponían a un nivel de desaparición forzada. Lo que hicieron las familias en Colombia, particularmente la señora Fabiola Lalinde, fue poner el dedo en la llaga y empezar a buscar la forma en la que se tenía que resignificar esa ley y decir, oigan, no, esto no es un simple secuestro, el Estado sí desaparece la gente, ¿no? Entonces se encontró en el camino personas como Héctor Abad Gómez, en el que él a través de los medios de comunicación como la radio, el periódico, se preguntaba justo ¿dónde está Fernando Lalinde? Los grupos paramilitares lo tildaban de guerrillero, los grupos guerrilleros lo tildaban de ser muy, ¿cómo le dicen acá? Muy blando, muy suave para hablar, pero él sin embargo estaba diciendo lo que estaba pasando. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso que, bueno, antes de todo este caso, la resolución que da la Comisión Interamericana, pues el gobierno, el Estado da otras explicaciones, por decirlo así, pero no fundamentan pues por lo que se les está acusando. Entonces, luego de la resolución, pues matan a Héctor Abad Gómez, que es quien la promueve. El gobierno acusa a la familia Lalinde, al hermano del señor Lalinde y a su mamá. Los acusan de narcotraficantes cuando el ejército entra a su casa
con la cocaína en la mano y pues la gente se dio cuenta, entonces fue muy evidente que se les estaba como ensuciando su nombre. Había un lema en esa época que era el Estado no olvida ni perdona, ni olvida ni perdona, y pues los abusos y desprestigios para esta familia fueron impresionantes. La señora Fabiola tuvo que sacar a su otro hijo para que ella quedara en la lucha sola y su otro hijo no corriera peligro. Esto hace parte de los archivos de memoria histórica de Colombia, ¿no? Que hace un momento no lo dije, pero la educación en derechos humanos en Colombia digamos que directamente no lo han llamado educación en derechos humanos, pero se ha nutrido de otras cosas, ¿no? A veces se puede llamar educación para la paz, o se puede llamar educación para la democracia, o ha tenido diferentes nombres. Pero sí ha tenido en este momento, tiene muchas aportaciones de lo que hace la Comisión de la Verdad, los procesos de la ley de reparación de víctimas. Eso ha influido mucho en que muchos colombianos puedan acceder, por ejemplo, a los documentos de memoria histórica, ¿no? Bueno, cierro ese paréntesis. La señora Fabiola Lalinde pasó 4.428 días buscando que le dieran los restos o que le dijeran dónde se encontraban los restos de su hijo Luis Fernando Lalinde. El Estado le dio muchas vueltas para darle respuesta. Desapareció testigos, los comandantes del batallón Ayacucho, que era como el que estaba llevando todo el proceso y que torturó a Luis Fernando, misteriosamente murieron en accidentes, desaparecieron y bueno, pasaron muchísimas cosas. Y sin embargo, ella no quitó el dedo del renglón y en el 2002, viendo la oportunidad política del cambio de gobierno, se tipificó la ley de desaparición forzada. Entonces, esto hizo que se le diera un nuevo, que volviera como a revivir el caso de Luis Fernando Lalinde. Siguiente, por favor. La señora Fabiola Lalinde, ella generó una operación que se llama Sirirí, que, bueno, Sirirí de Colombia es un pajarito que cuando lo atacan los aves grandes, ese pajarito hace mucho ruido y hace tanto ruido que hace que otros pajaritos comiencen a hacer ruido y entonces espantan al pájaro grande. Entonces ella decidió que así se iba a llamar su operación y hizo tanto ruido que encontró respuestas del Estado y el Estado el 27 de septiembre del 2013 decidió darle una reparación directa a la señora Fabiola y a su familia. Pero eso no bastó estos casos de desaparición forzada, como antes no se tipificaban con ese nombre, pues era como el secuestro, ¿no? De 1988 al 2014 se incrementó su práctica y bajo los últimos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez esta práctica incrementó. Hubo no sé si ustedes escucharon eso, pero hubo algo que se llamaba, que fue terrible, pero hay que decirlo, se llama el caso de los falsos positivos, y los falsos positivos eran muchachos que el ejército hacía redadas, los subía a camiones y luego los mataban para hacerlos pasar como muertos en combate. Esto hizo que las madres de Soacha, que fueron como muchas mamás alrededor de Colombia sufrieron esto, pero fueron las mamás de Soacha quienes dijeron: nosotros vamos a levantar la voz y vamos a decir que esos hombres que dicen que están matando en el monte, pues son nuestros hijos. Le pidieron a la señora Fabiola Lalinde que les prestara el nombre de la operación Sirirí y las orientara frente al proceso para obtener respuestas del Estado. Paradójicamente, el que era ministro de Defensa en ese momento, pues fue el presidente Juan Manuel Santos, a quien se le dio el Nobel de Paz. Son estas cosas que definitivamente cuando hablamos de derechos humanos tenemos que saber de historia, porque la historia finalmente es la que nos da un contexto y nos hace más cercanos a lo que estamos viviendo, ¿no? Esto, la Corte Interamericana, cuando llevaron el caso de los falsos positivos junto a la Operación Sirirí, que también la acompañó la señora Fabiola Lalinde, lo llamó un fenómeno macrocriminal.
Entonces, por eso este caso fue tan importante en el proceso de Colombia y se resalta en el libro de El olvido que seremos. Siguiente, por favor. Bueno, en este contexto cultural, histórico y político social que intenté hacerlo, empezamos como a abordar los derechos humanos desde productos culturales y del cine. Entonces, a través de algunos pasos, ahí pueden encontrar muchísimos otros pasos. Estos fueron los que nos funcionaron a nosotros, ¿no? A los estudiantes y a mí. Siguiente, por favor. Como lo digo, esto es solo una ruta. Entonces, ¿cómo comenzamos esa ruta? Buscando quién eran los protagonistas de la novela, ¿no? ¿Qué se decía? ¿Qué frases sabían? ¿Por qué lo habían? Buscamos un contexto histórico. Bueno, siguiente. Nos ubicamos, lo primero que hay que hacer como docente y como cualquier persona que quiere, digamos que transmitir un mensaje es pararnos y preguntarnos desde dónde y para qué queremos enseñar. Eso es un ejercicio que incluso lo hacemos en nuestra vida cotidiana con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros primos, ¿no? ¿Para qué y desde dónde queremos enseñar? En mi caso, yo me preguntaba para qué y desde dónde quería enseñar derechos humanos. En ese sentido, yo dije, bueno, quiero enseñar derechos humanos porque me interesa que seamos una sociedad más crítica y porque creo, bueno, no solo a través de los derechos humanos, hay muchas más, hay otras formas de dignificar la vida, pero creo que estas cosas estos derechos son como un hilo conductor que nos permite llegar a otros pasos más importantes. ¿Qué hicimos luego? Situamos en nuestra cotidianidad los derechos humanos, que como les dije hace un momento, no es que estén alejados, o sea, todo el tiempo los estamos viviendo. La idea de que solo tengo derechos hasta que me los vulneran, esa idea se tiene que trascender. ¿Por qué? Por ejemplo, el cambio climático. El cambio climático no es un problema de los de allá, ¿no? De los de que están afuera. El cambio climático incluso hoy nos está tocando con un montón de lluvias, ¿no? Que vienen de un huracán creado por fenómenos que están sucediendo en el mar, porque hemos alterado la naturaleza, ¿no? Entonces, es un problema que no solo concierne a los gobiernos, nos concierne a todos, ¿no? Y no solo, reitero, no solo es relevante verlo desde el aspecto jurídico, sino que hay que comenzar a verlo desde otros aspectos de la vida cotidiana. El siguiente paso es elegir el producto cultural. En este caso, yo lo encontré en combo, ¿no? Era como la novela y luego la película. No, fue la novela, el documental, luego la película. Entonces, esto hace que se vuelva más enriquecedor el ejercicio porque son 3 textos y 3 reinterpretaciones de esa realidad que nos están llevando a ver qué otros procesos podemos hacer. Por ejemplo, yo de forma muy personal he visto que se ve reflejado incluso hasta en la forma en la que los colombianos se volcaron a salir al paro nacional, luego de que antes había mucho escepticismo frente a esos procesos, ¿no? Se dejó de pensar que los jóvenes que estaban en universidades públicas eran los vándalos, hay quien lo piensa, pero se empezó a pensar que justo por esos jóvenes hay que levantar la voz, porque quizás si en algún momento, si no se piensa desde ya eso, pues no va a haber una forma de detener los abusos del poder, porque tenemos que reconocer que vivimos a veces en espacios donde el poder se ejerce y pues no hay alguna forma de detenerlos. Los derechos humanos también son una forma de detener ese poder. Como ya les conté y lo acabo de hacer con ustedes, se establece un marco histórico para identificar problemáticas y contrastar la realidad. Siguiente, por favor. Se invita a reflexionar en lo narrado desde diversos ámbitos, ¿no? Lo que hace un momento les comentaba. Es muy importante el ámbito jurídico, claro, pero el político es también muy importante, el cultural y el social es también muy importante, y el ético. A la fecha, después de haber terminado y llevamos siglos sin esclavitud, se siguen con ideas racistas, ¿sí?
Y esas son, como dice Boaventura de Sousa Santos, dice que son discriminaciones extremas, ¿no? Y eso hace parte también de un conjunto de ideas culturales que venimos cargando y cargando y cargando, ¿no? Es como trabajando, por ejemplo, en las películas de ficción que últimamente estoy viendo mucho, vemos cómo se ha vuelto como una cosa de moda poner a mujeres protagonistas, ¿no? Entonces hay una película que es la de los Avengers en la que se pone 1 minuto a las mujeres. Y en ese minuto todas las mujeres atacan a Thanos y hacen un montón de cosas y pelean y... La película. ¿Perdón? Entonces, en ese minuto, las mujeres pelean y bueno, y probablemente como espectador eso me emociona, pero hay que reconocer que es la lucha por los derechos de la mujer no ha tomado 1 minuto, ha tomado siglos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esa línea y por eso es muy importante desarrollar el pensamiento crítico usando este tipo de productos culturales. También es importante, pues, reinterpretar los hechos históricos, reconstruir los sentidos en los que comprendemos la vida. La invitación, y es una invitación que yo extiendo a ustedes, es que hagamos una reflexión continua de los actos humanos, no solo desde un ámbito jurídico, sino desde todo lo que hacemos, ¿no? Con esto no quiere decir que todos nos vamos a volver santos, no, por supuesto que no, pero sí vamos a empezar a corregir esas cosas que sabemos que, de antemano que ya son un prejuicio que venimos haciendo y que tal vez nos podemos readaptar a estas sociedades que se están transformando y reconfigurando. En contextos como los latinoamericanos, Abraham Magenzo expresa que los derechos humanos no se conocen en positivo, sino a través de la vulneración. Entonces, cuando hablamos de los derechos humanos en positivo y le decimos a la persona, no, es que usted tiene derechos, pues la persona los va a tomar así como de tengo derechos a que si se la han pasado vulnerándome. En cambio, si yo hablo de derechos humanos desde la vulneración, que es mi realidad, tiene otro contexto y significa. Y ahí radica la diferencia. Siguiente, por favor. Usar productos culturales para abordar derechos humanos, ¿qué nos permite? Bueno, pues nos permite conocer la historia, como en el caso de la experiencia que les estoy contando. Hacer conexiones directas, podemos ver la esencia de los derechos humanos, como el resultado de manifestaciones de las experiencias humanas. Hay un libro que se llama La invención de los derechos humanos de Lynn Hunt y ella expresa, por ejemplo, que Rousseau para introducir los derechos del hombre, él no lo hizo a través del contrato social y todo lo que él explicó, lo hace a través de una novela que se llama La Nueva Eloísa y eso lo hace para generar empatía y es lo que nosotros podemos hacer con los productos culturales. Probablemente digan, bueno, pero esto desde el ambiente del derecho no tiene sentido, pero tiene mucho sentido cuando nosotros empezamos a aplicar la ley con lógica, con esa lógica, ¿no? Con esa lógica de que también debe estar en un proceso de deconstrucción. No todo está escrito en piedra y eso lo tenemos que ir comprendiendo, aunque se nos forme así. Bueno, nos va a permitir explorar lo que se ve, se escucha y se muestra. Digamos que son herramientas que tienen un potencial increíble para ampliar la mirada frente a los derechos humanos. Yo soy una evidencia de ello. También son catalizadores del cambio social y muestran al lector diversos puntos de vista sobre las problemáticas humanas, ¿no? Que por eso nos sentimos con empatía al ver diversos productos. También pues nos permite comprender los derechos humanos desde una perspectiva más amplia, como les he venido diciendo todo en estos casi 40 minutos que ya llevo hablando, y a partir de las experiencias individuales y colectivas para resignificarlas. Siguiente, por favor. Finalmente, yo les quiero hacer una invitación
y es que comprendamos que la educación no solo se da en la escuela, la educación se da en nuestra vida cotidiana, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestras formas de relacionarnos con el otro, con la naturaleza que también es un otro, está presente en todo momento en nuestras vidas. Y por eso promover una educación sin defensa no tiene sentido. La defensa también es un proceso educativo. Y ya, muchísimas gracias. Si quieres le puedo dar a la siguiente, que ya tiene muchas gracias y ya. Ay, no me veo, creo, no sé. No, no te ves. Ya, aquí aparecí. Bueno, pues excelente exposición, maestra Adriana Marcela. Yo ahorita estaba pensando, uy, mejor la hubiera dejado hasta el final del ciclo, porque de alguna manera la exposición ayudó como a sintetizar un poquito la idea que tiene también este seminario, que es pues verlo, pues sí, desde lo vivencial y desde distintos puntos de vista. Entonces, bueno, muchas gracias. Germán Castro levantó la mano. Si quieren hacer preguntas o comentarios o dar sus puntos de vista, lo pueden hacer tanto por escrito en el chat y los leemos, o bien directamente de viva voz. Adelante, Germán, te escuchamos. Hola, hola, muchas gracias. Primero quería decir que en realidad me gustó mucho la ponencia. La verdad es que me gustó mucho, gracias a la doctora. Y que yo quiero preguntar lo siguiente, porque creo que, y digo, no lo veo como algo malo, no es queja, vaya, pero la obra por la cual nos trazamos ahorita es muy referida a una situación política muy particular, ¿no? La colombiana, que por ejemplo se desconoce muchas cosas, uno ve las noticias, pero no lo conoce porque no es campo de estudio ni habitante de allá, ¿no? Lo que yo quería preguntar es, ¿de qué manera se puede trasladar este estudio o esta comparación, esta tentativa a ver los derechos humanos por medio de obras de la literatura universal? Y no quiero hablar solamente como de las que están como eurocentradas o el canon literario, sino de qué manera podemos hacerlo, o usted qué experiencias ha tenido en México que se hace, porque la verdad, pues yo soy abogado, pero también me gusta un chorro la literatura, entonces así como de, pues ¿para dónde me puedo jalar? Porque es un campo de estudio que yo creo que siempre se toca como en conferencias de, mira, este cuento tiene como, casi siempre se sacan hasta moralejas, ¿no? O cuestiones morales, pero algo que a mí, pues, desde el punto de vista abogadil, pues uno ya tiene como de, bueno, este derecho humano se le vulneró, pero uno no puede decir eso de todos. Entonces, ¿se puede trasladar, no se puede trasladar el modelo de estudio, o cómo es eso? Y muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Claro que se puede trasladar a todos los ámbitos educativos. Incluso hay un libro, hay un libro que nos muestra como la relación entre literatura y derechos humanos justo desde la vulneración. Lo escribe Marjorie Agosin y ella va poniendo varios ejemplos de Gabriela Mistral, se me olvidó el autor de La Rayuela, no me acuerdo. Sí, de Cortázar, de Mario Benedetti, va poniendo autores cubanos como José Lezama Lima, incluso Leonardo Padura, que van contando, por ejemplo, hablamos de ámbitos cubanos que uno pensaría, no, en Cuba no se vulneran, pero sí, también pasa, ¿no? Entonces, incluso también se puede, bueno, me dices que el contexto, yo te hablo del contexto, ahí hice énfasis en mi contexto mexicano, pero yo intenté hacerlo con La Castañeda, que es un libro de una autora mexicana en el que narra cómo se vulneraron cómo se trataban a pacientes psiquiátricos en este lugar. Y digamos que las historias de vida que se van contando ahí, pues van mostrando cómo, por ejemplo, si una mujer sufría de depresión, listo, se va a La Castañeda y allá la torturamos porque no había un sistema de salud en ese momento que promoviera pues estas formas de cuidado de la salud mental, que es tan importante y que lo estamos viendo ahora. También, pues bueno, 100 años de soledad, si no lo han leído, los invito a que lo lean con esta perspectiva, porque es justo el reflejo de cómo llegaron las bananeras a toda Latinoamérica,
¿no? Y justo lo que pasó, desaparecieron y la gente decía, pues aquí no ha pasado nada, ¿no? Porque nos están dando trabajo y hay desarrollo. Pero es una crítica que se hace, ¿no? Muy desde el realismo mágico, pero que se hace. También están, hay escritores peruanos, te debo ahorita el nombre, no lo recuerdo bueno, con toda la certeza, pero le puedo pasar a David que otros autores están trabajando como esta propuesta. Incluso pues la bibliografía del libro de Marguerite Agosin que toca varios temas, ¿no? Trabaja memoria y conflicto, el derecho a la libertad de expresión. Entonces eso permite que hayan como otros procesos. Y ya, espero haber respondido a tu interrogante, Germán. Claro que sí, con Sí, mucho gusto, te lo envío. sí, yo le agradezco en serio, Rores, y en serio muchas gracias por la ponencia y por haber respondido a la pregunta. A ti, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, parece que no tenemos más participaciones. Ah, no, sí tenemos una más. Diego Zipa, adelante. Eh, no te escuchamos, tienes que activar tu micrófono. Ahora sí. Ahora sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un saludo desde Colombia y una felicitación a la maestra Diana. Y nada, pues aclarar que de parte de lo expuesto por la maestra, hace un breve resumen de lo que fue la historia del conflicto acá en nuestro país, pasando por el conflicto social y político que vivimos, cómo usa el texto de Abad para poder contextualizar. Son muchos libros, son Diego, historias, ¿sí? En lugares donde son los escritores y la contextualización de estos libros, sea el de Abad, sea cualquier otro, y entender un poco que general de las personas en distintos aspectos y de distintas maneras para poder, por medio de la misma literatura, encontrar una solución, me parece algo muy creativo, bastante llamativo y con mucho futuro por delante. Muchas gracias. Muchas gracias. muchas gracias. Sí, ¿alguien más quisiera hacer alguna pregunta o participación? Bueno, yo solo quisiera un poquito aclarar, o bueno, no aclarar, ¿no? Sino dar mi opinión sobre este tema de los contextos distintos, ¿no? Creo que a veces hay algunos fenómenos que se ven mejor a distancia, ¿no? Cosas que pasan a nuestro alrededor, pero tal vez no las vemos normalmente, ¿no? Actitudes que tal vez tenemos con nuestra familia, nuestras parejas, pero hasta que lo vemos en el cine, ridiculizada, en una comedia, decimos, ay Dios, ¿no? Entonces, y esto lo podemos llevar a muchos ámbitos, ¿no? Y el tema a veces es que a pesar de que no conocemos mucho de América Latina en términos generales, porque volteamos más hacia Europa o hacia los Estados Unidos, el contexto es muy similar. O sea, a fin de cuentas, son culturas que hemos tenido contacto desde mucho tiempo antes de la llegada de los españoles, más a partir de la llegada de los españoles porque empezamos a tener un mismo idioma y tenemos contextos políticos similares. O sea, a pesar de que no parece, eh, sí, sí lo es, ¿no? O sea, sí eh, son fenómenos geopolíticos, por ejemplo, este fenómeno de la inseguridad y de la delincuencia, ¿no? Tal vez no se está viviendo de manera simultánea en todos lados. Pasó en Colombia en alguna época que se puso muy feo
Y ahora está pasando acá en México, ¿no? Y Colombia está un poco más tranquilo, pero con las secuelas, ¿no? Entonces, hay mucho que podemos aprender de los casos de los otros países del mundo, de cualquier eh, latitud, porque a fin de cuentas es el mismo modelo económico, es el mismo sistema político, son las mismas reglas del juego y los mismos modelos de producción, etcétera. Entonces, em, por eso a veces es relevante poner estos puntos de vista un poquito a distancia también para no estar hablando directamente de cosas tal vez como mucho más encarnadas, ¿no? Del caso mexicano. Eh, sí, sí, como las series del narco de Netflix, ¿no? Cosas que están como en nuestra realidad tan cotidiana que a veces es complicado hablar de ellas, entonces a veces mejor hablemos también de lo que pasa en otros lugares para reflexionar lo que pasa acá, ¿no? Entonces, bueno, tenemos algunos comentarios en el chat, como esto de que se pusieron de moda las novelas de narcos, sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Y la idea es que se pueda trabajar estos temas sin importar qué texto se use, ¿no? O sea, un cuento para niños, Alicia en el País de las Maravillas, o una película de guerra, o cualquier libro que esté de moda, porque bueno, ahora es también difícil que los jóvenes y los niños lean, si no es en su tablet, ¿no? Entonces, pues buscar otros medios, ¿no? Entonces, bueno, si no hay más comentarios, agradecemos mucho de nuevo a la maestra Adriana Marcela Bonilla Zipa por su presentación, eh, y a su gatito. Y pues invitarles a la conferencia que vamos a tener dentro de 2 semanas, que es el nuevo constitucionalismo latinoamericano y los derechos humanos. Durante los últimos 20, 30 años se han dictado una serie de constituciones en América Latina. Digamos, una de las más viejas de las nuevas es la colombiana, no me acuerdo qué año es de los 90, me corregirá la En maestra el Adriana, 91. del 91, sí. Pero de manera más reciente se creó la Constitución ecuatoriana, la Constitución boliviana, y pues vamos a tener una plática en la que nos van a hablar sobre cómo es ese proceso constituyente y cuáles son las implicaciones del desarrollo de una nueva constitución, aprovechando que aquí hay algunas voces que están llamando a que se tiene que hacer o no hacer una nueva constitución. Bueno, vamos a aprovechar que ese tema está en la agenda pública para ver cómo han sido las experiencias de los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, muchas gracias por su tiempo, gracias por estar aquí esta tarde, gracias por su constancia también a quienes han estado viniendo de manera recurrente. Gracias nuevamente a la maestra Adriana y bueno, nos vemos dentro de 2 semanas. Cuídense mucho, por favor. Muchas gracias. Yo envío entonces la bibliografía. Gracias por todo, por la invitación. Gracias, hasta luego.